Bienvenidos al tercer episodio de la primera temporada de Red Mirífica. Este es un espacio para agentes de cambio, impulsores de la igualdad de género, donde juntas y juntos aprenderemos y desafiaremos el mundo del trabajo. Yo soy Priscila Zamora, CEO de Women in Management. Hoy estaremos hablando sobre el link perdido camino a la igualdad de géneros. ¿Cómo incorporar a los hombres? Cuando los hombres participan deliberadamente en programas de inclusión de género, el 96% de las organizaciones ven un progreso real, en comparación con solo el 30% de las organizaciones cuando los hombres no participan en estas instancias. Nosotras creemos que los hombres pueden ser tremendos aliados para la igualdad de género. Por eso, en el episodio de hoy, los invitamos a conocer qué está pasando y qué podemos hacer al respecto. Por lo general, creemos que debemos empoderar a mujeres en sus lugares de trabajo cuando hablamos de igualdad de género, pero no hacemos iniciativas que incluyan específicamente a los hombres de esas organizaciones. Y eso es un error. Hemos escuchado de las ventajas del caso de negocio en nuestros episodios anteriores. La igualdad de género hace organizaciones más rentables, creativas, con mejor clima laboral, lo que beneficia a mujeres y hombres. La evidencia que recoge Boston Consulting en un estudio de 2017 muestra que cuando los hombres participan deliberadamente en programas de inclusión de género, el 96% de las organizaciones ven un progreso real en la igualdad de género, en comparación con solo el 30% de las organizaciones cuando los hombres no participan. Entonces, ¿cuál es el grado de participación de ellos? Hay una brecha en la percepción de lo que realmente participan. Sobre la pregunta, ¿los hombres hacen todo lo que pueden para avanzar en igualdad de género? El 77% dice que sí, pero solo el 41% de las mujeres están de acuerdo con ellos. O sea, tenemos una brecha en la percepción de cuánto ellos realmente están haciendo. Por otra parte, desde el movimiento Me Too, Time's Up, Ni Una Menos, se ha notado un efecto contrario al buscado, de que los hombres se sienten menos cómodos al estar a solas con mujeres. Acá es donde los hombres aliados son fundamentales para no fomentar la falsa narrativa de que las mujeres somos peligrosas después del inicio de esos movimientos. Nosotras no somos el problema. Los movimientos se crearon por denuncias a predadores y hombres abusivos que salieron a la luz. No puede volcarse a tener miedo a interactuar con mujeres. Para eso hay que generar más conversaciones y más compromiso de verdad. ¿Y cómo podemos definir a un aliado? Hay dos niveles. Interpersonal, que es cuando un hombre puede apoyar la igualdad de género cada día en su empresa a nivel personal. Y el otro es público, que es más difícil, hay que ser activo, más visible, es manifestarse cuando, por ejemplo, son solo hombres en una reunión y hay que empujar públicamente la inclusión de mujeres. Aun cuando todos están en niveles distintos, el viaje de convertirse en aliado es especial y es un proceso para cada uno. ¿Y dónde empezar? En la casa. Antes de ponerse la capa de aliado, debemos conversar sobre el hecho de que, en promedio, las mujeres hacemos mucho más trabajo doméstico no remunerado, y eso se ha acrecentado en la crisis del COVID. Para empezar, es importante tener esta conversación en nuestra casa, preguntar honestamente y no ponerse a la defensiva. ¿Estoy realmente haciendo mi parte, tanto en lo doméstico como en las relaciones afectivas con nuestro círculo? Y esto puede impactar no solamente a sus parejas y la redistribución del trabajo, sino la relación con sus hijas e hijos y pueden así convertirse en un modelo a seguir. ¿Cómo puedes empezar? Primero vamos a definir lo que es ser aliado. No es ser el salvador. No buscamos que nos salven, sino que nos escuchen, que muestren humildad, que reconozcan sus privilegios como hombres y también hacer a otros hombres responsables en el camino.
Cada uno empieza su camino de diferentes formas, por ejemplo, leyendo, participando de webinars o programas como el de Manbassador, que es un programa específico para hombres que hacemos con la Fundación Ilusión Viril, entre otras actividades. Pidan feedback a las mujeres a su alrededor, a sus colegas, a líderes formales o informales, y estén abiertos y listos para eso. ¿Y qué hacer si escucho un comentario sexista o acoso a una mujer? Actúen en el momento y no fomenten la parálisis social. Lo deben hacer en 3 segundos máximo después que eso ocurra. Usen, por ejemplo, la técnica ¡ouch! Cuando escuchen el comentario. Digan esa palabra que evoca una reacción dolorosa y les va a dar unos segundos más para generar una conversación. Pregunten directamente por qué se hizo ese comentario. Y no digan, ojo, la colega está presente, sino que sean responsables y digan, esa frase no corresponde. Y otra técnica puede ser usar el humor. Por ejemplo, decir tarjeta amarilla, etc. ¿Y qué pueden hacer las empresas? Les dejamos 2 acciones concretas. Primero, hacer programas de nuevas masculinidades o masculinidades igualitarias al interior de su organización. Y por último, implementar mentorías cruzadas con mujeres de cargos junior con hombres en cargos seniors o mujeres directivas con hombres de cargos junior. Para aprender en concreto cómo incorporar a los hombres en las estrategias de igualdad de género en sus organizaciones, le preguntaremos a 3 Manbassadors de hace muchos años de Women in Management para que nos ayuden a movilizar a hombres a convertirse en aliados. Comenzamos con Carlos Rocco. Él es Global MBA y Master of Business con mención en Marketing. Ingeniero civil industrial con más de 10 años de experiencia en retail, banca y agencias de medios de comunicación relacionadas con Business Intelligence, Analytics y Marketing. Ha sido director desde 2016 de Women in Management. Carlos, muchas gracias por estar en este espacio. Quería pedirte que nos dieras, desde tu perspectiva, cuál es la forma más apropiada para que los hombres empiecen el camino de formación hacia la igualdad de género, qué pasos tomar y qué recomendaciones les darías. Hola Priscila. Sí, mira, respecto a las organizaciones, hay varias cosas que desde mi perspectiva se pueden hacer, desde cosas muy fáciles y que son del día a día hasta cosas mucho avanzadas que implican cambios culturales de las organizaciones. Dentro de estas cosas simples, para promover la equidad de género, partemos, por ejemplo, de cosas como el mansplaining, que es explicar cosas a mujeres por el mero hecho de que sean mujeres que creemos que no las saben, o bien tomarnos la idea de una mujer y ponerla como propia. Entonces, hacer cosas como, por ejemplo, cuando una idea la da una mujer primero y nosotros queremos tomarnos esa idea, citarla. O sea, perfectamente, tal como dijo Andrea, por ejemplo, y ahí yo sigo con mi idea. Entonces ya ahí yo estoy recalcando que la idea es de ella y que no es mía. Entonces incluso la estoy potenciando a esa mujer. Entonces son pequeños detalles pero que hacen sutileza. Interrupting. Eso de estar interrumpiendo a una mujer porque es mujer, la interrumpimos más. Se da mucho en las reuniones. Entonces, de partida, yo no hacer interrupting. O sea, yo abstenerme y aprender a escuchar. Si eso va muy intrínseco en eso, que nosotros los hombres estamos acostumbrados a que nos escuchen. Entonces, aprender a escuchar, y cuando un hombre está haciendo interrupting, darnos cuenta y saltar ahí a parar esa situación. O sea, espera un poquito, deja que ella termine, por favor, y después seguimos. Perfecto. ¿Qué otras cosas pequeñas? Por ejemplo, desde ¿quién trae los cafés a la reunión? Eso de pedirle a la mujer que vaya a buscar los cafés, no más. Vamos nosotros, vayamos los hombres. Tomar la minuta de la reunión también, porque siempre se le pide a la mujer, ¿por qué no un hombre toma la minuta? Hasta cosas tan sociales como el tema de los cumpleaños, ¿quién corta la torta? Ahí es muy típico que las mujeres toman esa tarea, y ahí perfectamente lo podemos hacer nosotros. A mí me tocó muchas veces que iban a hacer las mujeres y yo mismo me ponía a cortar la torta. Cosas súper básicas, y obviamente después de eso ya tenemos un nivel más avanzado que podemos ir, por ejemplo, desde proceso de selección, que por ejemplo tener currículum anónimos con lenguajes neutrales para que no se sepa si es un hombre o una mujer. Por otro lado, podemos generar KPIs o tener cierto objetivo de que las ternas siempre lleguen al menos una mujer, o bien 2 mujeres, el que quiero nivelar la balanza está desbalanceada, 2 mujeres quizás dentro de una terna.
Y ya después tenemos como cambios más culturales, porque por ejemplo ya cuando queremos llegar esto a un siguiente nivel, por ejemplo meter KPIs de todo, KPIs de sucesión, por ejemplo. Puedo yo tener muy balanceado 50% mujeres, 50% hombres en mi plan de analistas, pero una vez en el siguiente nivel, cuando veo temas de ascenso, veo que quizás en las jefaturas ya no tengo eso, a lo mejor ya tengo 70% hombre y de ahí hacia arriba ya todo se vuelve muy cargado hacia un lado de la balanza. Entonces, tener estos KPIs e incluso meterlo dentro de los incentivos de los ejecutivos, eso es lo que hace quizás los cambios culturales más rápidos. Así que hay varios niveles que podemos ir mejorando para llegar a la equidad. Excelente. Muchas gracias por los consejos que entregaste y por compartir tu propia experiencia. Para entender dinámicas en el lugar de trabajo, nuestro próximo invitado es Ale Baza, ingeniero civil industrial, consultor con más de 20 años de experiencia en proyectos de minería, celulosa, retail, finanzas, entre otras industrias, y desde el 2018 es consejero de Women in Management. Ale, hace años empezaste a analizar cuáles son las dinámicas que más afectan la participación de mujeres y hombres en la empresa. Quiero que nos hables brevemente, por favor, de los principales fenómenos que analizaste, qué significan y cómo pueden ser superados. Por ejemplo, el mansplaining y manterrupting. Hola Priscila, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en esa ocasión lo importante era examinar el rol que podíamos jugar los hombres en los desafíos de equidad de género, igualdad de género. Y justamente uno de los fenómenos que me llamó más la atención era lo que le escuché a mujeres decir, que se sentían interrumpidas constantemente en ciertas reuniones. Estoy hablando, dicen, y resulta que estoy en la mitad y un hombre me pasa por encima. Entonces yo tengo que hacer un tremendo esfuerzo para poder plantear mi opinión, o tengo que decir algo extremadamente genial para poder ganarme un espacio en una mesa en que somos 2 mujeres y 25 hombres. Entonces eso para mí como hombre, para mis socios, yo soy socio y director de Pragmaxion, entonces también tenemos una responsabilidad en el desarrollo de la compañía. Eran fenómenos en cierto sentido novedosos. Entonces empezamos a escuchar, y particularmente yo empecé a escuchar a compañeras de trabajo y entrevisté a diferentes mujeres en distintos cargos y distintos roles, y me ratificaban eso. Sí, pues decían, realmente esto que luego, cierto, vi que tenía el nombre de manterrupting, que es donde hombres reiteradamente interrumpen más a mujeres que a otros hombres. Y el mansplaining, que incluso lo encuentro más interesante todavía, es una mujer que es experta en un tema, se encuentra con un hombre que no sabe nada del tema y sin embargo le dice, mira, yo te voy a explicar. Es decir, por el solo hecho de ser hombre, tengo más autoridad que tú para hablar de un tema en el cual tú eres experta. Y empecé también a leer textos maravillosos como el Men Explain Things to Me de Rebecca Solnit, que es una ensayista fabulosa. Para mí el nivel de Christopher Hitchens o Orwell, sin exagerar. Entonces me encontré con un mundo que para mí era desconocido y que estaba bullenta ahí, con un montón de malestar cotidiano. Y lo conversamos con cierto Priscila, que hay temas que parecen más grandes de pronto, como la inequidad salarial, como el acoso laboral, ciertamente son como grandes temas, pero también están estos pequeños que no son nada de pequeños temas, porque van dañando la confianza cotidiana, van dañando, cierto, incluso la autoestima, las ganas de escalar posiciones, etcétera, porque te van minando día a día la confianza. No hay forma de que yo como hombre me pueda poner en los zapatos de las mujeres, ¿cierto? Por lo tanto, tampoco pretendo acá dar una serie de instrucciones y recomendaciones a ustedes, mujeres, deberían hacer esto porque caigo en lo mismo. Pero sí, dentro de lo que he leído, escuchado, investigado, hay prácticas que me parecen bien concretas, que algunas apuntan directamente a los fenómenos que estamos hablando y otras de manera más colateral. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer de partida los hombres que estamos en cargos de liderazgo? Muchas veces uno cita un taller y se encuentra con que hay 35 hombres invitados y 2 mujeres. Y está en nuestras manos balancear la carga. Aunque por roles, quizás formalmente pareciera bien, pero es parte de nuestra responsabilidad o un cambio que podemos hacer es equilibrar, ¿cierto? Que haya un 70-30, 60-40, ¿ya? Porque si no, un círculo vicioso, las mujeres no están en posiciones de poder y de decisión,
y por lo tanto no son invitadas a grandes, espacios de reflexión, y entonces perpetuamos ese círculo vicioso. Entonces nosotros podemos como hombres hacer eso, y también podemos hacer intervenciones cuando vemos que hay una interrupción. O sea, simple y llanamente, está hablando Priscila, ¿cierto? Tú estás en la mitad, te interrumpe Juan y digo, a ver, Juan, momento, está hablando Priscila. Es una práctica que parece bien pequeña y puntual, pero tú sientas un precedente, tú marcas ahí lo que es importante y lo que no, sobre todo si tienes poder, ¿ya? Ese por el lado, diría, de los hombres, bueno, y mujeres también, pero pensemos en los hombres que estamos en posiciones de poder, que podemos hacer eso. Y hay otro elemento interesante para mencionar un par nomás, que tiene que ver con ciertas prácticas muy habituales. Cuando una reunión es de 10 a 11, uno esperaría que lo relevante de la reunión ocurriera de 10 a 11. Pero muchas veces lo relevante de la reunión ocurre 10 minutos antes y 10 minutos después. 10 minutos después de la reunión es porque todos los hombres nos quedamos hablando de fútbol, nos quedamos hablando de otros temas, y ahí resulta que hay comentarios como, ¿sabes qué? Yo no estoy tan de acuerdo con lo que conversamos hoy día. ¿Sabes que hagamos otra cosa? Quedemos un ratito más, vamos a tomar un café. Y naturalmente cuando las mujeres son pocas, típicamente lo que suele pasar es que terminan de reunirse y se van, que es lo que naturalmente uno esperaría que pasara, y se pierden conversaciones importantes. Entonces esta es una especie de recomendación, no sé si puedo decirlo tan así, pero quédense más, quédense a la post reunión, lleguen 10 minutos antes, ¿ya? Porque pasan muchas cosas importantes que tienen que ver con el poder y las decisiones importantes ahí, y no en la parte formal. Esos son, yo diría, hay 15 o 16 probablemente, pero no tenemos tiempo para eso. Entonces yo creo que son 2 o 3 elementos importantes que son prácticos. Muchas gracias por tus reflexiones y comentarios, Ale. Para nuestra última entrevista, nuestra encargada de comunicaciones y marketing digital, Aline Mascareñas, entrevistará a Pedro Uribe, director ejecutivo de la Fundación Ilusión Viril. Pedro es psicólogo y terapeuta, máster en educación en valores y ciudadanía, técnico en prevención de violencia de género y especialista en masculinidades, género y diversidad. Muchas gracias, Priscila. Bueno, Pedro, bienvenido al podcast Red Mirífica. Qué gusto tenerte por acá con nosotras. Bueno, te queremos hacer una pregunta. En tu experiencia en círculos de hombres y recientemente en nuestra experiencia como ambassadors, ¿cuáles son las resistencias más comunes para avanzar hacia la igualdad de género de parte de los hombres? Gracias a ti por la invitación. Tengo la sensación de que existen bastantes resistencias, sobre todo porque existe un temor bastante grande a equivocarse, a quizás emplear una palabra, un lenguaje, decir algo en un tono que quizás sea inapropiado o pueda ser leído como algo ofensivo, sexista. Entonces hay mucho miedo al error, mucho miedo a ser juzgado. Entonces tengo la sensación que también, de cierta manera, las resistencias que existen están vinculadas a esta sensación de temor, producto de toda esta ola de denuncias que ha existido a propósito de abusos y situaciones de violencia que en realidad durante mucho tiempo han sufrido muchas mujeres, pero que ahora se ha hecho muy visible, y este clima de tensión también ha contribuido a que muchos hombres sientan cierto temor a eventualmente ser denunciados, juzgados o criticados. Y por otra parte siento que las resistencias tienen que ver con esta sensación de ignorancia, con que yo no entiendo mucho sobre el feminismo, yo no entiendo mucho de qué va esto de la igualdad de género, no tengo claro muy bien qué es lo que quieren las feministas, si me quieren quitar a mí mi derecho, si me quieren quitar mi trabajo, si quieren que me bajen el sueldo, si en realidad quieren matar a todos los hombres. Entonces existe toda una caricatura, ¿no? de cómo se supone que son las feministas, qué es el feminismo y que aparentemente nos odiarían a los hombres. Entonces creo que existen resistencias, como dije, por un lado por esta falta de conocimiento que hay, y por otra parte por esta sensación de que hay cosas que yo simplemente no manejo
manejo, no entiendo, y el hecho de simplemente de tener que encontrarme con esta posición más vulnerable o posición de incomprensión de ciertas cosas o de ciertos conceptos, eso genera un gran temor y el temor genera resistencia, porque si probablemente esos hombres se abrieran a conocer de qué va realmente el feminismo y entendieran más cabalmente que la igualdad de género promueve sociedades igualitarias y por ende organizaciones, empresas, países, culturas más desarrolladas, con mejor calidad de vida, con una sensación de mayor bienestar, porque hay mayor justicia social y hay más igualdad en todos los espacios de la sociedad. Si ellos entendieran eso, probablemente bajarían muchas de esas resistencias. Entonces, por eso el trabajo que estamos tratando de hacer desde lo educativo es clave, porque cuando yo entiendo y comprendo más allá de los estereotipos y de las caricaturas, puedo comenzar a entender más profundamente el nivel de compromiso y el nivel de actitud y de voluntad que se requiere para poder ir más allá y poder generar estos cambios que hoy resultan necesarios. Sobre todo el temor a habitar una posición a la que en general los varones no estamos acostumbrados a habitar, que tiene que ver con la posición de la humildad, con la posición de relaciones más horizontales entre las personas, porque estamos acostumbrados a las jerarquías, con la posición de reconocer de que me puedo equivocar y que no pasa nada, porque todas las personas nos equivocamos, pero como los mandatos de la masculinidad tradicional te educan totalmente en lo opuesto, a la omnipotencia, a la autosuficiencia, a agredir para dominar, a violentar para silenciar, a no reconocer jamás errores, porque si los reconoces en el fondo estás mostrando debilidad para que tu adversario pase encima tuyo. Entonces este cambio que se está pidiendo a nivel social es bastante complejo y paradójico, porque por una parte se te pide que actúes de cierta manera, pero si haces ciertos cambios también eres visto en ciertos espacios como una amenaza, porque te estás aliando con un proyecto que va en contra de lo que a ti te han enseñado. Entonces, por eso la posición y el rol de los varones es tan complejo, porque la verdad es que estos espacios solamente se van a comenzar a abrir cuando haya voluntades, cuando haya compromisos, como dije anteriormente. Y esos compromisos solamente se pueden asumir cuando yo entiendo qué es lo que se quiere. Si yo no soy capaz de escuchar las demandas y simplemente me quedo con la queja, con el incendio, yo veo ahí y reacciono ante el temor. Y pienso que estas personas me quieren cortar la cabeza, me quieren matar, me quieren exiliar. Pero si yo veo más allá del fuego y entiendo que detrás de eso hay una legítima rabia y hay un malestar, porque hay mucho malestar, porque ha habido mucho abuso, si yo entiendo eso y veo más allá y me educo, probablemente también ese trabajo me permita a mí sensibilizarme y, por supuesto, sensibilizar a otros pares. Pedro, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias y mucho éxito con el podcast. Queremos agradecer a Carlos, Ale y Pedro por sus reflexiones y aportes concretos y muy movilizadores, tanto para otros hombres como también para iniciar acciones concretas en las empresas. En la actualidad hay 194 países reconocidos por Naciones Unidas y lamentablemente en ninguno de ellos se ha alcanzado la igualdad de género. Es un desafío para esta y las futuras generaciones el fomentar un camino más igualitario. Y si bien no hay fórmula mágica, existen varias maneras que podemos apurar la causa. En el primer episodio de nuestro podcast compartimos recomendaciones sobre los sesgos inconscientes y qué hacer al respecto. Y en el segundo episodio reflexionamos sobre la comunicación sin estereotipos. Pueden volver para encontrar varios tips valiosos que les dejamos allá.
Hoy les contamos sobre la importancia de involucrar a los hombres en esta jornada que al final del día es de todas y todos para que tengamos una vida mucho más próspera y plena. Al inicio del podcast, Carlos Rocco, director de Women in Management, nos ayudó a entender por dónde pueden empezar los hombres a ser aliados en este camino. Luego, Ale Baza, nuestro consejero, nos reveló el cotidiano del espacio laboral y qué herramientas podemos usar para sensibilizar más sobre la perspectiva de género. Y en la conclusión, escuchamos en primera mano cuáles son las resistencias más comunes de los hombres que ya están en este proceso de deconstrucción, junto a Pedro Oribe, quien es nuestro partner estratégico de Ilusión Viril. La parte más interesante de su relato es que sobre todo existe un temor bastante grande a equivocarse, un miedo a evitar de una posición de humildad y establecer relaciones horizontales. ¿Qué tal si le damos una vuelta a esto? Para que seas parte de la solución, solo necesitas comprometerte. Si eres hombre y crees que todos nacemos libres e iguales, puedes empeñarte en tomar medidas contra este escenario de desigualdad. Estar pendiente de los sesgos de género y la discriminación y violencia hacia las mujeres para que los beneficios de la igualdad nos llegue a todas y todos. Ya eres parte de nuestra red mirífica, de personas maravillosas, asombrosas, magníficas y admirables que son agentes de cambio para la igualdad de género. Ahora queremos que corras la voz. Comparte este podcast, convérsalo con tu familia, háblalo con tus colegas del trabajo, con amigas y amigos. E inclúyenos usando el hashtag #SoyMirífica, Somos Miríficos o Agente Mirífico. El desafío WIN para este episodio es, si eres mujer, reenvía este episodio a algún hombre que creas que le servirá. Y si eres hombre, habla de cómo convertirse en aliados con tus amigos. Este podcast fue producido por Mara Media.